tardes a todos. Mi nombre es Rosana, soy Rosana Rabadán. Llevo 15 años, bueno, primero me voy a presentar, ¿vale? Llevo unos 15 años aproximadamente en el mundo de la alimentación y de la nutrición clínica. Soy dietista en el Centro Médico Medicalitas, donde realizo consultas en el tratamiento dietético en niños sanos, en sobrepeso, en diferentes patologías en adultos y consultas de nutrición deportiva. Además, lo compagino con proyectos de educación alimentaria, tanto para la población infantil como para el adulto, enseñando y promoviendo pues, un estilo de vida saludable. La charla de hoy, la alimentación saludable para opositores, la he dividido en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar un poco de mitos, vamos a desmitificar todas esas frases que venimos oyendo desde siempre, porque son las que realmente establecen unas buenas bases alimentarias, una alimentación saludable, ¿vale? Entonces vamos a desmitificarlas. Y una segunda parte donde sí que vamos a meternos un poquito más en la planificación y la organización de lo que sería un menú saludable. Entonces, bueno, voy a poner la presentación y nos metemos en lleno. Yo creo que para que no se haga la charla demasiado larga, creo que es mejor que las preguntas las dejemos un poco para el final, porque a mí normalmente me gusta, según voy hablando, si tenéis preguntas, contestarla. Pero al final se ha quedado una charla un poquito más larga y si no nos vamos a alargar bastante. Entonces, si queréis las charlas las dejamos para el final, o a medida de que vayáis teniendo las vais poniendo en el chat y luego yo os las voy a responder al final, ¿vale? Así que no habría ningún problema. Bueno, voy a poner la presentación. Yo no os veo, o sea, en el Google Meet me aparece solo la pantalla, así que yo no os veo. Vosotros sí que me veis a mí, así que si hay cualquier duda, pues eso, lo escribís en el chat y yo de todas maneras de vez en cuando miraré el chat por si hay algún fallo, algún problema, algún error, ¿vale? Bueno, nos metemos con ello entonces. ¿Por qué debemos de cuidar nuestra forma de comer? Bueno, principalmente pues porque si hay una mala alimentación, al final eso desemboca pues en una obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, en diabetes, todas las enfermedades cardiovasculares relacionadas con sobrepeso y con la obesidad. Y el problema de esto, aparte de ser que provoquen una mortalidad de manera prematura, lo que hace es que haya un gasto sanitario tanto indirecto como directo y un deterioro de nuestra calidad de vida, ¿vale? Además, bueno, hoy coincide con que ese 4 de marzo, que es el día de la obesidad, ¿vale? El Día Mundial contra la Obesidad. Ha quedado todo como muy adecuado para este día. Entonces, bueno, si no cuidamos nuestra forma de comer, además podemos producir, sobre todo en niños, la obesidad infantil. Hay cifras muy altas en niños con sobrepeso y con obesidad. Se calcula que un 30% de los niños sufren ese tipo de enfermedad. Y son datos demasiado elevados, porque todos los niños infantiles se convertirán en adultos, todos los obesos infantiles se convertirán en adultos obesos. Entonces, al final, a la larga, va a provocar pues todas esas enfermedades que hemos visto, que os he comentado anteriormente, y un deterioro de la calidad de vida de la población. España es el segundo país europeo con más sobrepeso y con más obesidad. El 14% de los adultos españoles sufre diabetes tipo 2. El 13% sufre una prediabetes que va a terminar en diabetes. Todo esto también originado y producido por el sobrepeso y por la obesidad, porque son enfermedades que están relacionadas con ello. El 43% de la población sufre hipertensión, donde hay un aumento bastante alto de fallecimientos por este problema. Somos la primera causa de muerte en España es por enfermedades cardiovasculares, ya que no ganamos en nada, pues bueno, aquí tenemos el primer puesto en algo.
Y qué casualidad que no podía hacer otra cosa, mala pata, pero bueno, son enfermedades cardiovasculares. Y como medalla de plata, la segunda causa de muerte en España, pues es el cáncer. Y sobre todo el cáncer de colon, que está muy, muy, muy relacionado con la mala alimentación y de nuevo con el sobrepeso y con la obesidad. Entonces, bueno, pues yo creo que nos merecemos comer un poquito mejor, nos merecemos aprender a comer mejor y sobre todo a evitar todas estas enfermedades relacionadas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el gran problema es que seguimos, o sea, nos siguen viniendo muchas frases que venimos oyendo desde hace muchísimo tiempo, que realmente son saboteadores de que podamos comer bien, de que haya una buena alimentación, que no me estoy metiendo en si ponernos a dieta o no, sino en llevar simplemente una alimentación saludable, pero no nos dejan, ¿vale? Siempre está la frase de, ¡buah! Si mi abuelo bebía vino a diario y llegó a los 95 años. Bueno, que sea una excepción de esa persona no quiere decir que se pueda recomendar a la ligera. O yo comía así de pequeño y mira, sigo aquí. Bueno, pues que tú hayas sobrevivido no quiere decir que el mundo entero pueda sobrevivir. O que todo en exceso es malo. Pues no, no es todo cierto. O sea, comer fruta en exceso no es malo, comer verdura en exceso no es malo, pero comer ciertas cosas, ciertos alimentos en exceso, por supuesto que es malo. Y está demostrado que es malo porque sí que nos producen sobrepeso, obesidad, cáncer, muertes, etcétera. También bueno, si de algo hay que morir, total, bueno, pues yo prefiero morirme con una buena calidad de vida a llegar a mis últimos días hecho un cascarrio, realmente. Entonces, pues sí, de algo hay que morir, pero bueno, cada uno puede decidir cómo mejor morir. Toda la vida se ha comido de eso y no ha pasado nada. Bueno, pues son frases que habéis oído todos, pero que no justifican realmente que no se pueda llevar una alimentación saludable. Hoy por hoy las cosas han avanzado, sabemos mucho más de todo y podemos perfectamente mejorar nuestra alimentación. Pero ahora lo que os comentaba, siempre hay un ambiente obesogénico que rodea el comer bien, que nos impide realmente, si queremos comer bien, poder hacerlo. Como puede ser la distribución de alimentos, pues las típicas máquinas de vending, donde si quieres intentar comer algo saludable no lo vas a conseguir. Solamente hay alimentos pues muy azucarados, pues ya sabemos, bollería, refrescos, que lo único saludable es el agua, lo que puede haber. Sí que la tendencia es que va cambiando un poco, ya hay frutos secos, alguna fruta, pero aún así todavía las máquinas de vending no es que sean muy saludables. Igualmente en el entorno laboral, en la sanidad, aparte de pues que siempre nos encontramos ese tipo de máquinas de vending o pautas desactualizadas, profesionales desactualizados, bueno, hay muchos factores que nos lo impiden. Y uno muy importante y el peor de todos son las personas que nos rodean. Si alguno de vosotros ha intentado alguna vez cambiar vuestros hábitos alimentarios a mejor, siempre va a haber alguien que os va a decir, si os ve con una manzana en vez de con un bollo, pero venga, anda, si por un día no pasa nada. O si vamos a un cumpleaños y queremos evitar comer ciertas cosas, venga, si un día es un día. O sea, al final las personas que nos rodean son los principales saboteadores, porque pueden hacer ver, o sea, que ellos también lo están haciendo mal. Y es una manera de poner una coraza y frenarlo. Voy a ver si ha entrado alguien, que no creo, pero... A ver. Vale, continuamos. Entonces, ¿qué obstáculos nos pueden impedir el comer de forma saludable? Pues principalmente el tiempo, pero eso se termina con planificar. Si planificamos, dedicamos 15 minutos en la semana, lo del tiempo ya no es una excusa. El problema del precio, pero porque es verdad que comer saludable puede ser más caro, entre comillas, ahora veremos si sí o si no.
Pero si compramos en alimentos tanto en mercados locales y de temporada, sí que ahorramos bastante dinero. No es lo mismo pagar un kiwi en su temporada y local que traerlo de Nueva Zelanda. Pues lógicamente el avión cuesta. Vale, o sea que suena perfecto. Ay. Vale. La comodidad, pues utilizar productos envasados no es lo más saludable, pero es más cómodo. Pero también hay opciones saludables que nos permitan utilizar productos envasados. ¿Otros obstáculos que nos impiden comer saludable? La alimentación saludable. Tal cual. ¿Por qué? Por lo que os decía, por todos los mitos, gurús, todo lo que existe alrededor de la alimentación, medios de comunicación con titulares falsos o enrevesados o dirigidos a lo que queremos escuchar y no tanto a la verdad. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que nos impiden llevar una alimentación saludable, pero se puede, ¿vale? Entonces, ¿comer saludable es más caro? Pues es lo que os decía, es verdad que encontramos en el supermercado, que encontramos alimentos mucho más baratos, o sea, comer no saludable sí que es mucho más barato, pero demasiado barato. Eso es verdad, un producto envasado es muchísimo más barato que un producto más saludable. Y además esos productos tienen largas fechas de caducidad, por lo que no se nos estropean tanto, tienen muchísima más durabilidad. Entonces sí que puede ser comer saludable, puede ser más caro, pero ¿realmente compramos comida poco saludable realmente por motivos económicos o realmente porque nos vemos influenciados en otras cosas? Como por ejemplo el marketing alimentario. El marketing alimentario influye muchísimo en nuestras decisiones de compras. Comprar productos con etiquetas eco, orgánicos, superalimentos, por supuesto que es mucho más caro, pero tampoco no es necesario en nuestro día a día. Las típicas modas sin gluten, sin lactosa, sin grasa también encarecen la cesta de la compra, pero tampoco son necesarios en nuestro día a día si no tenemos ningún tipo de enfermedad como celiaquía o intolerancia a la lactosa. Y por supuesto las redes sociales. Las redes sociales son las que más ha influenciado en hacernos ver que comer saludable es mucho más caro. El rey de Instagram es el aguacate, que no es nada barato. La chía, ciertos alimentos que tampoco son necesarios en nuestro día a día, pero que las redes sociales están plagados de ellos y nos hacen ver que comer saludable es más caro. Pero unas legumbres o una verdura no es caro y sí que es saludable. Yo creo que estáis viéndolo todo, ¿no? Sí, vale. Es que me da miedo que se meta gente y no pueda verlo, pero bueno, yo continúo. Vale. Entonces, alimentación saludable realmente es comer como dice la pirámide, seguir una dieta equilibrada, comer menos grasa, comer el azúcar que sea necesario. El desayuno es la comida más importante del día, hay que comer 5 veces al día o tomar un vaso de vino al día es bueno para el corazón. Eso es lo que muchas veces nos cuentan como alimentación saludable. Pero yo os pregunto, ¿estáis seguros de que puede ser todo eso verdad? ¿Habéis oído lo de cuando una mentira se repite 100 veces se convierte en verdad? Pues algo pasa muy parecido a estas frases, a estos mitos realmente que nos cuentan, que nos vienen contando desde hace mucho tiempo, pero que no tienen nada de... ahora veremos que no son realmente así. Entonces hay que comer como dice la pirámide, como me imagino que todos conocéis la pirámide de la alimentación. Estamos hartos de verlo porque es lo que más nos enseñan. La pirámide de la alimentación nos indica la frecuencia de consumo de diferentes alimentos, ¿vale? Dando más prioridad a los que hay siempre en la base y según vamos subiendo de la pirámide hacia arriba son menos frecuentes, ¿vale? El consumo.
Entonces, en la parte de abajo, en la base de la pirámide, siempre están los alimentos cereales, patatas, bueno, los que tienen más hidratos de carbono. A continuación, frutas, verduras, aceites, siguiendo por las proteínas animales, tipo el huevo, el pollo, el pescado, la leche. Y según subimos al pico, nos encontramos los alimentos de consumo opcional, ocasional y moderado, como la carne roja, los embutidos, y en el pico de la pirámide pues chucherías, bollerías, refrescos, esos alimentos ultraprocesados, ¿vale? ¿Por qué no nos gusta la pirámide a los nutricionistas? Pues muy fácil, porque se ha quedado muy obsoleto. Realmente lo de la frecuencia de consumo de alimentos es... para mí no es lo mismo un consumo ocasional que para otra persona. ¿Cuánto es un consumo ocasional? Porque para mí puede ser una vez al mes, pero ocasional para otra persona que come mucho algún alimento puede ser una vez a la semana. Entonces no nos indica tampoco mucho. Nos gusta más esta otra pirámide que encontramos a la derecha, a mi derecha, donde, bueno, pues aquí sí que nos dice un poco más seguro los alimentos que realmente deben de estar en nuestra alimentación. ¿Por qué? Pues porque mirad, en la base alimentaria nos encontramos todos esos alimentos vegetales como frutas, verduras, tubérculos, cereales integrales, cosa que no nos dice la otra pirámide que habla de los refinados, frutos secos y legumbres. En el siguiente escalón nos encontramos a las proteínas animales como los huevos, los lácteos, la carne más bien blanca, el pescado, y subiendo un poco y cambiando de tono estaría la carne roja. Y en el pico de la pirámide, tachado con un prohibido, nos encontraríamos esos alimentos ultraprocesados, ¿vale? Que si nosotros cortamos por la tira de puntos, no estarían en nuestra alimentación. La quitaríamos de la pirámide y nos quedaríamos simplemente con los alimentos que realmente deberían de estar en nuestra base alimentaria. Si nuestra base alimentaria es esa y es siempre esa, el pico de la pirámide, los alimentos que hay en el pico de la pirámide serían opcional, no estarían dentro de nuestra base alimentaria, ni siquiera tendríamos una frecuencia de consumo. Sí que realmente los consumiríamos muy ocasionalmente. Pero sin embargo en la pirámide anterior todo está mezclado, simplemente nos indica la frecuencia de consumir. Junto a la pirámide siempre va una frase que nos dicen siempre de hay que seguir una dieta equilibrada. ¿Pero qué es una dieta equilibrada? Porque realmente una dieta equilibrada es la que tiene los nutrientes en unos porcentajes determinados, que normalmente suelen ser una gran parte de hidratos de carbono, otra parte de proteínas y otra parte de grasa. Eso es lo que sería una dieta equilibrada. Pero ¿una dieta realmente debe ser equilibrada? Depende. Con esos porcentajes aquí nos podemos encontrar dos dietas con los mismos porcentajes de nutrientes. Pero como veis, esta no tiene nada, o sea, no hace falta que os cuente y que os diga que no es nada saludable, ¿no? Y la de abajo tiende a ser más saludable y más variada, ¿vale? Entonces, una dieta equilibrada no es sinónimo de dieta saludable. Incluso esos porcentajes los podemos seguir en España o en Europa. Pero en Japón, donde hay otra cultura alimentaria, o en África, donde tienen más complicado conseguir determinados alimentos, no les podemos pedir esos porcentajes cerrados. Entonces lo que hay que intentar buscar es una dieta saludable, pero no una dieta equilibrada, como nos hacen ver. Y tampoco, o sea, sí que es verdad que hay alimentos buenos y sí que hay alimentos malos. Está totalmente demostrado que el alcohol, la sal y las carnes rojas y embutidos producen cáncer. También está demostrado que la bollería, los refrescos, las chucherías, el chocolate, todos esos productos azucarados producen un sobrepeso y una obesidad. Y sí que está demostrado que el consumo alto de frutas, verduras y hortalizas
sí que ejercen un efecto protector frente a la diabetes, sobrepeso, hipertensión, sobre diferentes enfermedades. Por lo tanto, sí que hay alimentos buenos y sí que hay alimentos malos. No consiste en hay que comer un poquito de todo. Bueno, depende, ¿vale? Porque sí que está demostrado que hay alimentos que influyen en diferentes patologías. El boom de las grasas. El tema de las grasas es un poco controvertido porque siempre nos han dicho que las grasas son perjudiciales. Efectivamente, sí que son perjudiciales si se consumen en exceso y sobre todo si se consumen grasas saturadas, grasas que no son saludables. Pero esto nos ha traído un poco de marketing alimentario también, ¿vale? En consultas nos llega mucho pero ¿cómo puedo tener ese porcentaje de grasa? Pero ¿cómo puedo tener tanta grasa si yo no como grasa? ¿Vale? Si yo estoy a base de lechuga toda la semana y es que me aumenta la grasa, si yo no he comido grasa. Comer grasa no significa lo mismo que almacenar grasa, ¿vale? Que nosotros no tomemos grasa no significa que no lo vayamos a almacenar. Porque tú no te bebas una botella de aceite no quiere decir que no vayas a tener grasa. Todo lo que nosotros comemos, si lo consumimos en altas cantidades, sea lechuga, sea aceite, sea pan, sea lo que sea, o sea, no necesariamente tiene que ser un producto graso, si no lo quemamos se nos va a almacenar en grasa, ¿vale? Y eso es importante saberlo porque al final nuestro cuerpo tiene gran cantidad de grasa, pero no porque hayamos consumido gran cantidad de alimentos grasos. Y de esto, el tema de las grasas, hace muchos años salió, parece que vio ahí un nicho de mercado, el tema de la industria alimentaria. Entonces, ¿qué pasó? Pues que vieron el cielo abierto y empezaron a coger y a sacar los alimentos light, los 0% grasa, ¿vale? ¿Qué pasa con estos productos? Pues que, vale, pues sí, no tienen grasa, no contienen grasa, pero tampoco son saludables, porque contienen otros componentes que hacen que la alimentación deje de ser saludable y sobre todo desplazan el consumo de alimentos realmente saludables. Una cosa que tienen los productos 0%, que no sé si lo sabéis, bueno, es que cuando vosotros veáis un alimento 0% o algo, si es 0% grasa, va a tener gran cantidad de azúcar. Y si es un 0% azúcar, va a tener gran cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es palatable, hace al producto mucho más palatable. Y si no supiera ni a grasa, o sea, si no fuera palatable y además no tuviera sabor dulce, no se vendería, no sabría absolutamente a nada. Entonces, compensan una cosa u otra para hacer el producto mucho más apetecible, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer con las grasas? Pues realmente tomar alimentos ricos en grasa que tengan un perfil saludable. Eso sí que es lo que va asociado a la prevención al tratamiento de diferentes patologías, pero no un alto consumo de porcentajes light. Y es el consumo de azúcar añadido y el aumento de los alimentos ultraprocesados, que coincide que tienen grasas no saludables, grasas trans, grasas saturadas, en los que constituyen realmente una verdadera amenaza para la obesidad y para nuestra salud. Y no tanto esos alimentos grasos como el aceite de oliva, el aguacate, el pescado azul, el huevo, los frutos secos. Son alimentos muy buenos en grasas, pero, ojo, que son alimentos muy calóricos. Que sean saludables no quiere decir que podamos consumirlos de manera hasta el infinito. Hay que también tener un poco de cuidado con esos alimentos porque son muy calóricos. Entonces, como decía, con los alimentos calóricos recomendables, con las que tienen grasas saturadas, pues aquí tenemos estos alimentos, este ejemplo de alimentos, que además las grasas lo que nos va a hacer es que nos va a aportar mucha saciedad. Y eso también es un poco de estrategia pues para no sentir hambre después, ¿vale? Al ser más graso, sacian más. Entonces vamos a huir de lo light,
para comer un poquito mejor. Vamos a cambiar, por ejemplo, el queso light por mozzarella o el chocolate light o 0% sin azúcar, que no quiere decir que no tenga edulcorantes, ¿vale? Por chocolate un poquito más intenso, con más porcentaje de cacao. O galletas light, pues por un fruto seco. O los yogures. Con los yogures hay también mucha controversia porque pensamos que los light o los 0% son mejor. Y sin embargo un yogur natural, sin azúcar, tiene menos azúcar que un yogur light, pero bastante menos. Entonces le echáis vuestro azúcar o fruta madurita y ya le estamos aportando un poquito de dulzor. Y con el tema del azúcar, que bueno, es verdad que está muy de moda el no tomar azúcar, pero ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Realmente el azúcar es necesario? Siempre lo hemos oído, sobre todo a los padres que nos decían por la mañana, es que hay que tomar azúcar porque si no te desmayas, o si no, no rindes en clase. Bueno, pues está totalmente demostrado que el azúcar produce sobrepeso, obesidad, diabetes y caries. Eso, que no nos lo nieguen. Hay un consumo máximo que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda como máximo al día. En adultos recomienda 25 gramos de azúcar al día, en los niños entre 12 y 15 gramos y los lactantes entre 0 y 2 años 0 gramos. O sea, no hay nadie que consuma, ningún adulto que consuma o 25 o menos de 25. Ya os lo digo, es súper complicado consumir menos de 25. Porque no es el azúcar blanco que tú te echas al café, es todo el azúcar total que tienes en todos los alimentos. Azúcares añadidos, azúcar que te echas, y es muy muy complicado. Las tasas duplican, triplican y cuatriplican la tasa. ¿Pero el azúcar realmente es necesario? No, el azúcar no es necesario. Lo necesario para que nuestro cerebro funcione, para que le lleve la suficiente energía, es la glucosa. El azúcar tiene parte de glucosa, pero también tiene sacarosa. Entonces no es el azúcar lo que se necesita, es la glucosa. Y la glucosa se puede sacar de otras cosas, sobre todo de frutas que tienen fructosa, pero además tienen glucosa. Del almidón, incluso de proteínas, de ciertos alimentos proteicos, ¿vale? O sea que no es el azúcar lo que necesitamos la glucosa, que es distinto. Y la composición del azúcar no es 100% glucosa. Por lo tanto, no es necesario. Encontramos diferentes tipos de azúcares, que esto a lo mejor pues habéis oído, el azúcar añadido, el azúcar no sé qué, es que la fruta tiene mucho azúcar y no es bueno, es que bla 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 bla. Bueno, existen 3 tipos de azúcar. Está el azúcar natural propio del que tiene el propio alimento, que es el que contiene pues la fruta y las verduras y demás. El azúcar libre, que es el que se libera cuando procesamos un alimento. Por ejemplo, una naranja tiene su azúcar natural. Si nosotros la exprimimos, separamos en el exprimidor, se queda la fibra y lo que nos queda en el vaso es el agua y el azúcar. Ese azúcar es el azúcar libre. También lo encontramos en la miel, en los siropes. Y luego está el azúcar añadido, que es todo aquel que le añaden a cualquier alimento procesado. Final. Para quitar la idea de que la fruta tiene mucho azúcar y que engorda mucho y que tenemos que evitar mucho tipo de azúcar, aquí tenemos cómo impacta el azúcar en sangre dependiendo de los alimentos que se ha tomado, ¿vale? La línea verde, o sea, el rango saludable está entre las líneas estas naranjitas de puntitos. Entonces la línea verde es el consumo de los alimentos, frutas y verduras, legumbres, tal, de ver el impacto del azúcar natural. La línea amarilla es del azúcar libre y la roja, no, perdón, la amarilla, la de los alimentos procesados, y el libre de los refrescos, de los zumos, todo lo que viene como en agua, ¿vale? En líquido, digamos, es el azúcar libre. Entonces, fijaros cómo
realmente se mantiene el azúcar en un rango saludable en todos esos alimentos que también nos dicen todos los días que no consumamos, y que sin embargo, fijaros qué altos son el azúcar libre y los alimentos procesados, que bueno, eso ya lo sabíamos, pero las frutas y verduras se mantienen siempre en un rango saludable, ¿vale? Y fijaros, este es el consumo en 2017 del consumo de azúcar que consumió un niño en ese año. Por lo que os decía de lo de los 25 gramos al día, pues el niño medio español consume al día 88 gramos, cuando el consumo suyo, apropiado por su edad, es entre 12 y 15. Y el de adulto consume 111 gramos al día, cuando su máximo de consumo sería 25 gramos. O sea que fijaros, los datos tan elevados de consumo de azúcar. Y sin darnos cuenta, porque están escondidos en todos los lados. Y ese es el problema, realmente. El azúcar oculto en los alimentos. Y no sé si sabéis que existen diferentes maneras de llamar azúcar al azúcar, ¿vale? Exactamente 56 maneras de llamarle azúcar al azúcar. ¿Esto para qué sirve? Cuando nosotros nos encontramos un etiquetado y leemos los ingredientes, que es donde realmente vamos a saber la composición del producto y lo que nos importa del producto, ¿vale? Esos ingredientes tienen que ir colocados en orden de mayor cantidad a menor cantidad, siendo los primeros los que más cantidad de ingrediente tiene hacia el que menos. Si nosotros cogemos una etiqueta y pone en primer lugar azúcar, sabemos que ese producto lleva alto contenido en azúcar porque está en primer lugar. Sin embargo, si aparece el azúcar como al final, en los últimos lugares del etiquetado, diremos, bueno, pues este alimento no lleva tanto azúcar porque está como muy al final. ¿Qué hace la industria? La industria lo que hace es poner diferentes azúcares, diferentes nombres de azúcares, para que así el porcentaje de azúcar total no esté en primer lugar, sino repartido como al final, ¿vale? Entonces, si os encontráis sacarosa, fructosa, dextrosa, los acabados en osa son azúcares, bueno, aquí tenéis diferentes maneras de llamarlo azúcares, además nombres raros para que tampoco sepamos muy bien qué es azúcar, y así, pues de esa manera, ponerlos como más al final. Vamos a ver, continuamos. Estaba dando paso. Vale. ¿Y qué pasa con los otros azúcares? ¿Qué pasa con la miel, con el sirope de ágave, con la stevia, con todas esas cosas? Pues mirad, mismo perro, diferente color. O sea, diferente collar, perdón. Mismo perro, diferente collar. Al final, el problema de los azúcares es que lo que estamos haciendo es potenciar mucho el sabor dulce en nuestro paladar. Entonces, da igual que consumamos azúcar, que azúcar moreno, que miel, que fructosa, que lo que queráis. Al final, el potencial en nuestro paladar está muy alto, el dulzor está muy muy alto, y cuando comemos un producto, por ejemplo, una fruta que no está tan dulce, no nos sabe a tanto, no nos sabe a nada. Siempre nos va a pedir, nuestro paladar siempre nos va a pedir alimentos muchísimo más azucarados, cada vez más. Y ese es el gran problema. Entonces lo que tenemos que intentar es usar el que uséis, el que queráis, edulcorantes, que la diferencia es que no tienen calorías, pero el potencial de dulzor es exactamente igual que el azúcar. Entonces, utilizar lo que queráis, pero poco a poco ir disminuyendo la cantidad para ir rebajando y acostumbrar a vuestro paladar a menos azúcar. El paladar es educable tanto en azúcar como en sal. Entonces, si estáis acostumbrados a alimentos muy salados, con ir poquito a poco progresivamente disminuyendo la cantidad de la sal,
podemos ir acostumbrando al paladar, igual que el azúcar, ¿vale? Bueno, y el desayuno es la comida más importante del día. Esto seguro que lo habéis oído 1000 millones de veces. Ahora además que como estáis estudiando todavía más, que tenéis que comer, tenéis que desayunar bien para concentraros bien y demás, bueno, pues siempre hemos oído el desayuno es la comida más importante del día, o no se debe salir de casa sin desayunar, se debe empezar el día con un buen desayuno. Bueno, pues seguro, pues depende. No es la comida más importante del día si comemos todo lo que aparece aquí en esta imagen, ¿vale? El desayuno es importante, si se hace bien es una comida bastante importante, pero es igual de importante que la comida y que la cena, no lo es más. También hay que respetar mucho nuestra sensación de saciedad. Hay gente que se levanta y no es capaz de desayunar, entonces tampoco vamos a hacer que esa persona desayune cuando no tiene hambre. A lo mejor al rato desayuna, o a lo mejor hace una media mañana más potente. Si no tenemos hambre no tenemos que desayunar, pero sí que es importante saber que si vamos a utilizar alimentos ultraprocesados se convierte en la peor comida del día. ¿Qué podemos tomar en desayuno? Pues los lácteos tipo leche entera o quesos, pero quesos de verdad, los yogures naturales sin azúcar, cereales sin azucarar, pues como la avena o pan integral. Ya los cereales sin azúcar añadidos ya hay bastante en el supermercado, hay muchos ya. La fruta entera o en batidos, mejor es siempre triturar que exprimir, por lo que os había dicho, porque separamos la fibra y nos quedamos con el agua y con el azúcar, y en un batido siempre va la fruta entera. Pues alimentos grasos saludables tipo aceite de oliva, frutos secos, ¿vale? Carnes sin procesar, pues incluso la pechuga de pollo que nos sobró la noche de antes, o la tortilla de patata, o huevos. No tenemos por qué, o sea, el desayuno es muy cultural y muy tradición. Estamos muy acostumbrados a desayunar café con leche con nuestra tostada y fruta, y no salimos de ahí. Pero existen muchas variedades de desayuno, no tenemos por qué marcarnos un patrón. Siempre que sean alimentos saludables podemos desayunar lo que queramos, incluso unas lentejas. Ahí lo dejo. Esto de no veros, de verdad, parece que estoy hablando ya aquí sola como una loca. Bueno. El cacao soluble sin azucarar, o el café, o el té, o las infusiones, pues también serían buena opción para el desayuno. ¿Vale? Pues lo que os decía antes. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué pequeños cambios podemos hacer para mejorar el desayuno? Pues si solemos tomar colacao o cacaos que son gran cantidad, tienen un buen porcentaje de azúcar más que de cacao, pues progresivamente ir pasando hacia el cacao puro. Pues pasando por el colacao 0%, o simplemente os recomiendo más, si utilizáis colacao, mezclar colacao con cacao puro y poco a poco ir cambiando la proporción. Si tomamos 2 cucharadas de esto, pues hacer 1,5 y media, y luego pues 1 y 1, y luego pues media y 1 y media, y así poco a poco ir cambiando la proporción hasta acostumbrar hacia el cacao. Los cereales azucarados, pues cambiarlos por otros menos azucarados, o mezclar. Si tomamos pan Bimbo, pues por pan, aunque sea blanco, y ya cambiaremos al integral. Si tomamos los zumos envasados, pues cambiar al natural y para luego cambiar a la fruta. Y lo que os decía del azúcar en sí, ir disminuyendo un poquito las cantidades hasta disminuirlo. La canela aporta al café un toquecito muy rico también, si queréis probarlo, y para poder disminuir un poquito el azúcar. Bueno, debemos de comer 5 veces al día. ¿Realmente pasa algo si como 5 veces al día, o es más sano comer 3, o hay alguna que me pueda saltar? Pues depende. Pasa exactamente igual que en el desayuno. El problema de comer 5 veces al día, es decir, meter media mañana y comer merienda, es que en esas tomas no hay alimentos saludables. Normalmente la media mañana se suele... A ver, que ya cada vez hay más gente que toma su fruta, pero se suele hacer o en un bar,
con un pincho de tortilla o con un bocatín. Además que aquí en Ávila somos mucho de desayuno de bocatín y demás, ¿vale? Luego, ¿qué pasa en la merienda? Pues que nos tomamos un café con una pastita o con no sé qué. Entonces, si vamos a meter esas dos colaciones y son ricas en alimentos no saludables, ya nos estamos quitando 2 tomas de alimentos saludables. Por lo tanto, pues no convendría comer 5 veces al día. Pero si hacemos 5 comidas al día bien hechas, ¿por qué no vamos a poder? Si queremos hacerla, tenemos hambre y nos ayuda a no tener tanta hambre, a evitar esos atracones, a estar saciados, ¿por qué no vamos a poder hacer 5 veces al día? Pero siempre y cuando tengamos hambre. Os decía como antes en el desayuno. Si no tenemos hambre entre medias, pues tampoco vamos a romper nuestra sensación de saciedad, que al final estamos metiendo también más calorías, ¿vale? Pero si queremos hacerlo, pues vamos a intentar hacerlo bien. ¿Qué es lo ideal? Pues que siempre haya pieza de fruta en esas tomas. Y luego, si queremos, lo podemos complementar pues con un café, con unos frutos secos, con un bocadillo, pero que siempre haya una fruta como obligatorio y como complemento o como opcional meter otras cosas. ¿Qué pasa con los embutidos? Por ejemplo, con el jamón cocido o bueno, con el embutido en sí. Vamos a intentar que esos embutidos siempre sean de mejor calidad. Por ejemplo, que siempre tengan un porcentaje alto de materia. Pues en el jamón cocido. Hay jamón cocido como este, que tiene un 85% de jamón y de otras cosas, pero tiene un 85% de materia. Pero es que hay jamones que tienen un 45%, por lo que el 55% restante es guarrería, digamos, ¿vale? Entonces, que la materia sea alta. O la pechuga de pavo cocida, fijaros, este tiene un 90%, pues bueno, tiene un 10% de agua, sal, conservantes, estabilizantes, ¿vale? Pero es que hay pechugas de 35%. Entonces, pues nos estamos comiendo, estamos pagando aditivos en vez de pavo. Bueno, y es necesario tomar leche. No hay ningún alimento que sea necesario e imprescindible, ¿vale? Lo que son necesarios lo que son necesarios siempre son los nutrientes. Es decir, aquí lo importante es el calcio, no la leche. El calcio se puede obtener de otros alimentos, no solo de la leche. Entonces, si no tomamos leche porque nos sienta mal, porque decidimos no tomarla, porque somos veganos o porque no nos da la gana tomar leche, pues lo que hay que buscar son alimentos ricos en calcio, como ciertas verduras, como las legumbres, los frutos secos y las semillas. Pues ahí podemos obtener esas cantidades de calcio que necesitamos. Otras veces no tomamos leche porque nos sienta mal. El ser humano es el único animal que puede tolerar el lácteo, que puede tolerar la leche, porque contenemos unos enzimas que hacen que rompamos ese azúcar de la leche. Esos enzimas se producen porque nosotros tomamos leche. Si dejamos de consumirla, pues dejamos de producir enzimas y cuando la volvemos a tomar esa leche, pues tenemos diarreas, gases, nos sienta mal. Pero otras veces es porque nuestro cuerpo ya ha dejado de producir enzimas y ya no la toleramos, pues bueno, pues no pasa nada. O sin lactosa o buscar otros alimentos ricos en calcio, ¿vale? A ver, espera. ¿Ha entrado alguien? No. Vale. ¿Qué es mejor? ¿Los lácteos desnatados o los lácteos enteros? ¿Qué son mejores? ¿Los lácteos desnatados o los lácteos enteros? Entre la leche desnatada y la leche entera tampoco hay mucha diferencia en cantidad de grasa. Y sin embargo, sí que se ha visto que los lácteos enteros ya nos aportan otros beneficios que no tiene la desnatada. Bueno, pues una grasa que nos sacia más. Además tienen las vitaminas liposolubles tal y como son, no las tenemos que añadir. Entonces
ya se ha comprobado y además su grasa es necesaria, por ejemplo, en niños para su sistema neurológico. Entonces ya se ha visto que no es necesario prescindir de la grasa de los lácteos, sí de otro tipo de grasas, como la de los ultraprocesados, pero no importarnos tanto la de los lácteos. Y bueno, tomar un poco de alcohol es bueno para el corazón. Bueno, pues como es realmente esta frase, como nos la dicen los médicos, la única manera de demostrar que no es verdad es con estudios. Os he puesto las frases que nos indican diferentes estudios que nos hacen saber que no es bueno para el corazón, porque el alcohol tapa los beneficios que puede tener la uva, los polifenoles de la uva, ¿vale? Pero el alcohol es perjudicial pues, para el sistema cardiovascular, produciendo cardiopatías, alta mortalidad. Además, desde que entra hasta que sale, es el causante de los 7 tipos de cáncer. Desde que entra hasta que sale: boca, laringe, esófago, estómago, intestino, bueno, pues de todo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay una normalización con el alcohol muy grande. Famosos que anuncian alcohol. En la Fórmula 1 vemos brindar con champán, ¿vale? Todo ese marketing que hay alrededor del alcohol, y está muy normalizado. Entonces luego nos asustamos cuando nuestros hijos hacen botellón y demás, pero está muy normalizado. Cuando quedamos con alguien, quedamos para tomar una caña. Cuando comemos, brindamos con vino. Entonces todo gira un poquito en torno al alcohol y deberíamos de desnormalizarlo un poquito más. Era una de las primeras, de las 7 drogas consumidas, está en primer lugar. La mortalidad secundaria, digamos, de las mortalidades secundarias, o sea, no te mueres por alcohol, sino por accidentes de tráfico o lo que sea. Entonces es la primera causa de mortalidad secundaria. Así que cuanto menos alcohol, mejor. Bueno, entonces, hasta aquí es la primera parte, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a mirar el chat. Vale. No hay ninguna preguntilla, así que vale, me meto con la segunda parte. ¿Qué tal vais? ¿Os está todo bien, no? ¿No me ponéis nada? Así que bueno, pues nada, continuamos. Compartimos. Vale. Vale, entonces ya hemos visto un poco todos los mitos que hay alrededor. Me parecía importante que los supierais porque hace que las bases realmente de la alimentación saludable temblen un poquito. Entonces es importante saber la realidad de las cosas para que luego nos sea mucho más fácil el llevar una alimentación saludable, incluso planificarla, ¿vale? Los consejos para cocinar sano, para cocinar saludable, pues el mandamiento número 1 es: no compres aquello que no vas a tener con voluntad de no comer. O sea, lo que no quieras comer no lo compras, no lo tengas a mano porque lo vas a comer y cómetelo. O sea, es lógico que lo comas. Pero si quieres evitar cosas, no las tengas, no las compres. Dentro de los consejos que podemos tener, sobre todo alimentos frescos. Vamos a intentar huir de aquellos alimentos envasados, empaquetados. Vamos a intentar tener alimentos más frescos. Más mercado y menos supermercado, podríamos decir, ¿vale? Una buena base vegetal, pues luego pues antiadherentes, papeles de horno, aceites aromatizados, son muy buena opción para darle un poco de sabor y de aromas, que muchas veces es que la verdura me aburre, es que no salimos de sota, caballo y rey. Entonces, bueno, pues vamos a intentar darle sabor a la vida,
como diría Samantha de MasterChef. Vamos a darle sabor, entonces con aceites, con especias, hierbas aromáticas, se potencia mucho el sabor de los alimentos. No azúcares añadidos, poca sal, y la sal, si no tenemos ningún problema de tiroides, de hipertiroidismo, que sea siempre sal yodada. No llegamos a los consumos recomendables de yodo en la población, son muy importantes para el sistema hormonal y neuronal. Entonces vamos a intentar la sal, consumir la sal yodada, ¿vale? Pues los caldos, utilizar el horno, la brasa, la plancha. El horno es muy buen recurso, se utiliza muy poco. Yo en consulta cada vez siempre lo mando porque es que me parece lo más cómodo. Incluso si estáis estudiando, pues pones un pescado al horno o unas carnes, unas verduras al horno y te permite no estar pendiente de ello y estar haciendo otras cosas. Estudiar, recoger, pasear, hacer ejercicio, lo que queráis, ¿vale? Es muy buena opción y muy saludable. Ahora está de moda la freidora sin aceite, esta de aire. Pues los que tengáis horno con aire es lo mismo, ¿vale? O muy parecido. Entonces, para el día a día, ¿qué podemos hacer? Siempre planificar con una buena lista de la compra. Así evitaremos comprar cosas en el supermercado que no querramos comprar y no salirnos de ello. Y además, si planificamos un menú con anterioridad, la lista de la compra pues nos ayudará a tener siempre lo que necesitamos para llevar a cabo ese menú. Encargar la compra nos ahorra dinero, dinero porque muchas veces la tienes ya predefinida y no caes en comprar otras cosas que no debes. Vas directo y pim pam pum pum. Ahorramos también tiempo. Es una compra más selectiva y mucho más precisa que ir paseando por los pasillos del supermercado, que siempre hay, pues eso, siempre te quedas mirando a lo que te apetecería comer y lo coges, lógicamente. Hablamos mucho de los alimentos ultraprocesados, evitar los alimentos en paquetes y demás, pero también hay alimentos procesados que son buenos procesados. Podemos diferenciar entre dos tipos, o sea, los productos buenos procesados y los malos procesados. El producto procesado suele estar envasado y lleva una etiqueta donde se puede leer entre 1 y 5 ingredientes. Cuanto menos ingredientes tenga, mejor procesado es. Si lleva más, pues malos procesados. Entonces, en buenos procesados pues encontramos los que suelen ser ingredientes individuales, pues el aceite de oliva, la leche, el pan, ¿vale? Pero luego tenemos pues las legumbres de bote, el pescado enlatado, pues esos buenos procesados. Y los malos procesados, lo del pico de la pirámide, eso que está tachadísimo, ¿vale? Que ya sabéis cuáles son. Y alguno dirá, pues los más ricos. Pues sí, pero los menos saludables. Entonces, fijaros, si nos fijamos, como os había dicho, en lo que está tachado, al final los buenos procesados que podemos encontrar en el supermercado son los que están en la base de la alimentación, los que vienen abajo y los que venían en el segundo escalón. Todos esos los hay envasados y pueden ser opciones mejorables y buenas opciones. Pues los botes de legumbre cocidas, las latas de conserva tanto de pescado como de marisco, las conservas de verdura, lo congelado. Lo congelado es igual nutricionalmente que lo fresco, ¿vale? Y es muy buena opción. Yo siempre suelo tener bolsa de brócoli y de coliflor porque comprar una grande se me hace mucho en casa. Entonces, pues al final los ramilletes los vas sacando lo que necesitas y tampoco te cansas tanto, que si compras una lombarda entera y tienes pues para un montón de tiempo o incluso la congelas. Entonces las verduras lavadas, congeladas y demás, las ensaladas estas de bolsa, es verdad que son más caras, pero bueno, también depende de la utilidad que lo queramos dar. Me gusta poneros siempre esta opción, las verduras de micro. Por ejemplo, si os gusta la coliflor, el brócoli y la zanahoria, esto pega con absolutamente todo. Esta bolsa pega con las legumbres, con la pasta, con el arroz, con la carne, con el pescado, pega absolutamente con todo porque está bastante bueno y es muy buena opción.
Planificar. Vamos a intentar pues cocinar para tener en frigorífico una vez a la semana y así no perder más tiempo, tener una buena base, o preparar comidas pues para congelador. Entonces, a la hora de planificar, ¿qué debemos de tener siempre? Pues cereales, arroz integral, cuscús, pasta, que eso lo tenemos y lo podemos mezclar con otras cosas. Podemos tener legumbres cocidas, bien hecho de cuchara, pues para comer de plato, o bien cocer garbanzos para mezclarlo con las verduras, o poder hacer diferentes juegos. Verduras, tubérculos, pues asados, cocidos, pisto de verdura, cremas, verduras cocidas, verduras asadas, que te valen para los cereales o para las legumbres, algunas salsas saludables, ¿vale? Pues si tenemos perdón, si tenemos una base de cereales, de verduras y de legumbres, ya solamente es que jugar con el pescado y con la carne, que puede ser del día a día, pero ya no necesitamos preocuparnos de más, porque vamos a ir alternando y jugando con ellas. Vale, y ya sabemos cuáles son todos los mitos que hay, ya sabemos la frecuencia de no consumo de alimentos. Entonces, ¿cómo lo trasladamos a qué herramienta podemos utilizar para saber cuál es una buena base alimentaria? Bueno, trabajamos mucho con el plato saludable, no sé si lo conocéis, sustituye a la pirámide de la alimentación. Nos gusta más porque aquí nos indica lo que debemos de tener en nuestro plato en el día a día. O sea, a la hora de comer y de cenar, cuáles son las proporciones que debemos de tener de los grupos de alimentos y qué grupos de alimentos debemos de tener, ¿vale? Entonces, no sé si también me veis, pero bueno, tengo aquí este plato que es como el de la imagen, ¿vale? A la hora de comer, nosotros tenemos en nuestra mesa, siempre debemos de tener en nuestro plato una gran parte de vegetales, crudos o cocinados, como vemos en la imagen, y que la otra parte se divida en granos integrales o tubérculos, como el arroz, pasta, pan, tubérculos, y proteínas saludables, pues carnes, pescados, huevos, lácteos. La legumbre tiene tanto de hidrato de carbono como de proteína, entonces podríamos hacer media parte de legumbre combinada con vegetales, ¿vale? Y así sería como tendríamos que distribuirnos a la hora de comer nuestro plato, que siempre estén estos tres grupos de alimentos en esas proporciones. Que si nos damos cuenta y giramos un poquito el plato, al final se convierte también como en la pirámide que os he enseñado. También nos vale para el día a día, pero también en cómo debe de ser la base de nuestra alimentación. Siempre con una gran parte de vegetales y como complemento las proteínas animales y los granos cereales y tubérculos, ¿vale? Además, utilizar siempre pues aceites saludables como el de oliva, pues para aliñar, para las ensaladas, para utilizar para cocinar. Acompañar las comidas con agua, beber siempre en función de la sed. Utilizar lo que os decía del sabor, pues especias, cebollas, ajo, para potenciar aromas y sabores. Y de postre, pues siempre fruta. Entonces así es como lo que deberíamos de tener siempre a la hora de comer y de cenar en nuestro plato. Por ejemplo, si decidimos, pues ese día tenemos paella, pues tendríamos... A ver, esperad, que voy a dar paso. Vale. Si nosotros hacemos paella, pues tendríamos el arroz con los bichillos de la paella y las verduras que podemos añadir a la paella, o por ejemplo una ensalada de complemento, ¿vale? Si hacemos una pasta con verdura y carne, pues pondríamos la pasta con la carne que le echamos a los espaguetis y la verdura o bien junto o de acompañamiento. Una ensalada de pasta, pues teníamos ensalada, pasta y huevo duro, por ejemplo, ¿veis? Entonces siempre tenemos los tres grupos de alimentos en estas proporciones, que es importante a la hora de hacer nuestro plato y nuestro menú. Si hacemos una merluza al horno con patatas, pues tenemos
la merluza, que sería la parte proteica, con las patatas, que sería el grupo de los cereales, y pues unas verduras asadas o una ensalada de tomate o cualquier verdura que queramos ponerlo en nuestro plato. O un filete con patatas y ensalada, pues sería el filete, la proteína, la parte roja, unas patatas fritas en la parte amarilla y una ensalada en la parte verde. No sé si queda claro así un poquito para que veáis cómo debe de ser nuestra comida en el día a día. La tortilla de patata, por ejemplo, pues haríamos los huevos, que sería la parte roja, la parte de la proteína animal, la patata, y un calabacín o pues una ensalada o algo de verdura que acompañáramos, o pisto o algo así, con pan, pues ya complementaríamos a la patata. ¿Vale? Pero, claro, el problema ¿cuál es? Que cometemos muchos errores, sobre todo en las cantidades que tomamos. O sea, como veis aquí en el plato, como os decía, la proporción, si comemos un plato de pasta, es la mitad del otro plato, o sea, un cuarto de la mitad del otro plato debería de ser pasta, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que lo que hacemos es comer pasta con verdura en vez de verdura con pasta. O las legumbres cocinadas pues con chorizo, con carne, pues sí, podemos echar algo de eso, pero es un plato en el que no añadimos verduras, pero podemos cocinarlas con verduras e incluso echar un poco de chorizo, pero que estén presentes las verduras en todos los platos. O por ejemplo, una mayor cantidad de carne y patatas y nada de vegetales, pero si disminuimos un poco la cantidad del hidrato y de la proteína y añadimos algo de vegetales, pues sería un plato completo. Y muchas veces pecamos también de cantidad. Fijaros, si reducimos un poquito este plato, simplemente un poquito de cada grupo de los que hay aquí, reducimos bastantes en calorías y sigue siendo un plato importante, ¿vale? O sea que hay muchos errores que hacemos y que, bueno, que se pueden modificar. Entonces, si queremos hacer un menú semanal, mirad, yo aquí lo que os he puesto, los colores referentes como en el plato, ¿vale? La parte verde, para que siempre estén los 3 grupos de alimentos y que los veáis. Pues podemos hacer legumbre, por ejemplo, 3 días en semana. La legumbre siempre acompañado con algo vegetal. Acordaros que tiene tanto de una cosa como de la otra. Así que podemos hacer pues unas lentejas guisadas con una ensalada de tomate. Otro día hacemos 2 días de pasta, pues siempre con los 3 grupos. Pues el martes hacemos parte amarilla, pues en pasta, parte morada, pescado, y parte verde, pues la verdura. ¿Qué nos queda? Pues un macarrones con brócoli, pimiento y un filete de pescado con calabacín a la plancha. ¿Vale? Pues ya tenemos ahí los grupos. Otro día de legumbre. Otro día, ¿qué hacemos? Parte amarilla, pues arroz. Parte morada, pues pescado. Parte verde, pues la verdura. Pues igual, pues un arroz con verduras con bacalao, por ejemplo. Pues así, siempre que estén los 3 grupos de alimentos y los vamos alternando. ¿Qué pasa con el pan, por ejemplo? Pues vamos a intentar mejorar la calidad de lo que comemos, como hemos visto con los embutidos. Vamos a intentar, en vez de tomar harinas blancas, harinas refinadas, pues harina integral, pan integral. En el 2019 salió la ley del pan, que nos decía que un pan es integral cuando en los ingredientes aparece harina integral de el cereal que sea, o harina de grano entero de el cereal que sea, trigo, centeno, lo que sea. Pero no es integral cuando en los ingredientes aparece pues harina de trigo con salvado de trigo. Eso es harina blanca y cáscaras. O que el porcentaje de harina integral siempre tiene que ser mayor del 75%. Mirad, aquí viene, por ejemplo, este pan integral, que pone aquí integral en gigantísimo, que solamente tiene de harina integral de trigo un 47%. O sea, no sería un pan integral de calidad. Es mejor que uno blanco, pero no se considera pan integral, ¿vale? Siempre mayor del 75%. Y ya los hay bastantes en los súper, y si no, pan de panadería, que aunque, bueno, no sepamos el porcentaje exacto, pero por ley sí que debería de ser pan integral, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis más ejemplos también de
platos que encajan con el patrón del plato saludable. Luego esto si queréis os lo pasaré a la academia y que os pase la presentación si queréis, para que lo tengáis. ¿Vale? Y de todas maneras en la web, en rosanarrabadandietista.com, tenéis menú semanal que podéis coger como ejemplos, ¿vale? Aquí en material didáctico dentro hay menús y hay 12 de momento, o sea que por si queréis también buscar ideas. Pero claro, decís, bueno, pero es que comer saludable, pues ¿qué pasa? Nunca podemos tomarnos una pizza, una hamburguesa o el fast food. Lo que siempre recomiendo es que lo importante aquí es tener siempre unas buenas bases alimentarias. Mientras que nuestra base alimentaria sea buena, si comemos un extra, realmente es un extra. Si salimos a cenar, si tenemos un cumpleaños, si queremos pedir comida o queremos hacer algo diferente, ¿vale? ¿Cuál es el problema que de nuestra sociedad? Que todos esos extras realmente están incorporados en nuestro día a día. Ya nuestra base alimentaria no es como la de la pirámide, no es como la del plato, no están los grupos de alimentos, sino que esa alimentación menos saludable está incorporada en nuestro día a día, por lo tanto ya no es un extra, ya no es una cosa puntual, es nuestra base alimentaria. Digamos que la pirámide está inversa. Ya lo que no comemos son frutas y verduras y lo que sí comemos es el pico de la pirámide. Entonces, bueno, pues podemos hacer mejoras también y hacer fast food saludable. Por ejemplo, cambiar pues un kebab por unas fajitas. Si nos fijamos en unas fajitas, realmente encajan en el plato saludable, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos la masa de la tortita, sería la parte de hidrato, la parte amarilla, y si lo mezclamos, el pollo sería la parte proteica, y si lo hacemos con verduras o bien asadas o rehogadas o un crudo, sería la parte vegetal. Entonces, bueno, pues no estaría mal, dentro de lo malo, pues no está mal. Y como os decía, mejorar siempre la calidad de lo que comemos. Pues a lo mejor no comer una hamburguesa del burger, por muy rica que pueda estar, o comerla de forma puntual, pero si lo vamos a incorporar un poquito más en nuestra alimentación, vamos a intentar hacerla pues con pan de panadería en vez de Bimbo, o carne picada o hamburguesa de carnicería, queso de calidad, no tranchetes, que lleven pues lechuga, cebolla, algo mezclado con verdura, ¿vale? O si hacemos una pizza, pues intentar, si podemos hacer nosotros la base, pues intentar hacerla integral. Que no podemos hacerla y que tiene que ser comprada, pues los toppings, pues lo vamos a intentar que sean más saludables, pues cambiar el bacon por el atún, o mozzarella en vez de queso peor, ¿vale? O echar pues más verduras, pimiento, cebolla, champiñón, intentar un poco hacerlo un poco más saludable, que igualmente puede estar igual de bueno e igual de palatable, pero pequeños cambios hacen que podamos mejorarlo también. O evitar también pues muchas salsas que vienen tipo ketchup, barbacoa, salsas rosas, pues intentar hacerlas en vinagretas, con tomate natural, que le añadimos un poquito de orégano y ya puede equivaler a un tomate frito, ¿vale? El curry, el pimentón, la mostaza de bolita, el guacamole, bueno, pues intentar cambiar y mejorar un poco el material, la calidad de lo que comemos. En vez de picotear los snacks, los típicos snacks, pues encurtidos, aceitunas, pepinillos, cebolletas, los frutos secos, intentar que sean tostados o al natural. Son muy saludables, como hemos dicho, tienen grasas saludables, pero son muy calóricos, pero aún así son mejor que los que vienen fritos o los que vienen mezclas, que les añaden también más potenciadores de sabor para que nos creen ahí un poquito de adicción. Las chucherías, pues de vez en cuando quizás cambiarlas por frutas desecadas, por pasas, dátiles, orejones, también nos aportan mucho dulzor. Y además es un azúcar natural del propio alimento.
El problema es que son muy calóricos porque tienen muy poca agua al estar desecado, entonces se concentran más las calorías y por tanto más el azúcar. Pero es un azúcar también más saludable, es un alimento más saludable que una chuchería. Y bueno, como era alimentación para opositores, quería meteros 2 pinceladas de si hay algún alimento que mejore la concentración. Ya como hemos dicho, recupero la imagen de antes, el azúcar no. Quizá la glucosa sí, pero el azúcar no. Y si buscamos en internet, coinciden que muchos alimentos que nos ponen que mejoran la concentración son pues el cacao, son estos, ¿vale? Los que más he mirado siempre coinciden que son estos. Y sí que tiene una explicación, realmente. Sí que hay alimentos que puedan mejorar la concentración, pero es porque, por ejemplo, hay aminoácidos como el triptófano que nos ayudan a disminuir un poquito el estrés y a estar un poquito más concentrados. Azúcares saludables, no alimentos ultraprocesados o grasas saludables. La deshidratación también favorece mucho el cansancio cerebral, ¿vale? Entonces, ¿qué explicación tiene? Pues el cacao, porque tiene pues son alimentos ricos en antioxidantes. Los dátiles, porque son azúcar saludable, aminoácidos y minerales que nos ayudan también al sistema neurológico. Las nueces, que tienen el omega 3 y el fósforo. Semillas, que nos ayuda con el triptófano, con lo que os decía del aminoácido, es un aminoácido esencial que necesita el organismo y que solamente puede meterlo a través de la alimentación, que nos ayuda a producir serotonina y entonces reduce un poquito el estrés. Entonces las semillas contienen también triptófano. Las lentejas, las legumbres en sí, o sea, las lentejas que contienen proteínas vegetales, fibra, hierro, zinc. El aguacate por sus grasas saludables. El plátano porque contiene pues el triptófano, potasio, magnesio y vitamina C, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Aquí son alimentos, pero realmente hay grupos de esos alimentos, sus homólogos en su grupo de alimentos contienen exactamente casi los mismos beneficios. Entonces, pues mirad, tenemos las grasas saludables, las frutas y las verduras, los frutos secos, las legumbres, las infusiones para hidratarnos, el agua. ¿Y qué coincide? Pues coinciden que justo son la base de lo que nos indica la pirámide. O sea, un gran consumo de alimentos vegetales, de los que están en la base alimentaria, nos ayudan a potenciar un poquito la concentración, a llevar una alimentación saludable, más que los alimentos que están como más hacia arriba del pico de la pirámide, ¿vale? Entonces, bueno, me ha dado tiempo a todo. Hasta aquí la charla, voy a dejar de compartir por si queréis hacerme más preguntitas. A ver. Vale, ya estoy aquí otra vez. Bueno, he hablado mucho, voy a beber agua. Espero que os haya gustado, que haya sido un poco lo que esperabais. Llevar una alimentación saludable es muy fácil, siempre que comamos normal, siempre que, como os he dicho, lo opcional sea opcional y no esté dentro de nuestra base, pero comer saludable y evitar ciertas cosas es totalmente posible, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias preguntitas, que es si el café es bueno. El café no es bueno ni malo, o sea, tiene cafeína y tiene agua, que es lo que más nos va a influir. Entonces nos hidrata, la cafeína nos espabila, digamos, nos aumenta la adrenalina. Depende, o sea, si no tienes hipertensión, que puede hacer que tu tensión se dispare, o algún problema cardiovascular, pues no es malo tampoco consumirlo, también tiene otras sustancias que pueden ser beneficiosas. Si sufrimos de que enseguida nos ponemos nerviosos, nos alteramos con facilidad, irritabilidad, pues no es bueno, pero bueno, un poco de café al día no tiene por qué ser malo. Hay mucha diferencia de algo blanco a integral.
Vale. Sí que hay diferencia. Hay diferencia en que un alimento blanco, un alimento refinado, su cereal está triturado, está molido y por lo tanto no tiene ni fibra ni que nos ayuda pues a ir al baño, a saciarnos, a ir al baño, ¿vale? También el pico de la glucemia es menos alto que los alimentos refinados, también nos influye en eso. Entonces sí que es beneficioso para una serie de cosas, pero pone que a ti te sienta mal. Habría que ver por qué te sienta mal. O sea, si te produce muchos gases, porque no estás acostumbrada a alimentos integrales, porque si no hidratamos con agua y entonces esa fibra que contiene no se hincha, tampoco nos sacia y solamente nos produce gases. Bueno, no es tan importante el consumir alimentos integrales o no, sino el resto también de la alimentación. No sirve de nada llevar una mala alimentación pero comer pan integral. Es como si una persona que come muy bien, comer un día una hamburguesa no le va a pasar nada, pero una persona que come muy mal, comer una manzana no le sirve de nada. Entonces si llevamos una mala alimentación y comemos pan integral, pues no sirve de nada. Es el conjunto de muchas cosas. Si tu alimentación es buena, no comer alimentos integrales tampoco pasa nada. ¿Vale? Bueno, adiós a la gente que os tenéis que ir, que os estoy leyendo por aquí o que tenéis que abandonar. Yo ya voy a terminar, me falta una preguntita y ya está. Los complementos tipos de memory sirven, es recomendado su consumo. El complemento de memory me imagino que llevará ginseng y llevará complementos que también hacen que estemos un poquito más alerta y un poco más despierto. Bueno, pues si es para estar un poquito más concentrado y para estar un poquito más alerta, vale. Luego hay otros complementos, que además también esto lo tendrá, que llevan vitaminas y minerales. Si nosotros llevamos una buena alimentación rica en frutas, en verduras, en legumbres, en proteínas animales saludables tipo huevo y pescado y demás, estamos cubiertos en vitaminas y en minerales y por lo tanto no es necesario tomar suplementos. Ahora, si tenemos muchas carencias nutricionales, no nos viene mal, porque si no también tendremos carencias vitamínicas y minerales. Pero si llevamos una buena alimentación, al final lo que nos sobra lo vamos a expulsar por la orina, entonces no nos va a servir de mucho. Pero sí, ya te digo, el ginseng sí que hay algún estudio que está demostrado que puede alertar, pero hay muchos que son muy vendehumos. Hay algunos complementos nutricionales que contienen plantas y demás que no están demostrado que funcionen. Es más un poco tipo pues que te lo tomas y piensas que te está espabilando más, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna otra preguntilla más. Bueno, pues parece que no. Así que nada, me despido. Si tenéis cualquier duda o os habéis quedado con cualquier duda, podéis encontrarme en las redes sociales, en Rosana Rabadán Dietista o en la web y preguntarme lo que necesitéis. O si queréis poneros en contacto conmigo por alguna causa, por alguna cosilla, pues igual, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que podamos hacer alguna otra charla más y nada más, que os vaya muy bien a todos. Gracias.